Bueno, buenos días chicos. Arrancamos nuestra segunda clase del módulo 3 del curso de entrenamiento funcional. Hoy van a tener otra vez, no sé si pudieron ver la grabación de la clase anterior, si entendieron todo, acuérdense que ya tienen tareas acumuladas. Próxima clase se entregan todos los trabajitos en una carpeta bien presentable, no importa si es manuscrito, impreso, como mejor les queda a ustedes, con dibujito, sin dibujito, con dibujito recortado, como ustedes prefieran, ¿sí? El que tenga eh, capacidad de dibujo, pues bien, a esmerarse entonces. Hoy también tienen una tarea más. La clase de hoy no es muy extensa, pero sí necesito que participen. Igualmente vamos a tener una entrada de 30 minutos, 35, y el siguiente creo que con una hora y alguito liquidamos la clase de hoy, ¿está bien? Disculpen por la tardanza, pero se me bloqueó la cuenta, la otra cuenta del instituto, que es el full, y este es una cuenta básica, como ya les había explicado la vez pasada, ¿sí? Y eso, y paciencia, chicos, paciencia únicamente. A veces nos jode un poco la señal y cosas que pasan, ¿verdad? Bueno, hoy entonces vamos a hablar, si tienen alguna duda, por favor consulten, pregunten, aporten, no se queden tan callados, ¿está bien? Nuestra próxima clase presencial sería el 24 de agosto, si todo sale bien, si no llueve, si no hace demasiado frío, si no hay algunas impertinencias, ¿está bien? Si el día está nubladito y medio fresquete, vamos a hacer nuestra clase afuera. Vamos a aprovechar entonces las gradas de allá de nuestro lugar de entrenamiento. Así que traigan su matecito, su tereré, su cafecito, en dependencia de cómo esté. Pero sí veo que marca que va a estar bastante fresco otra vez. Y eso, vayan programando su agenda. Yo considero que sí, vamos a hacer la clase, entonces vayan programándose, chicos, y organizando. Tengo compañeros que se van a conectar un poco más tarde, no pasa nada, igualmente tienen la grabación después, para la tarde ya van a tener la grabación disponible. Y si hay algún inconveniente, por favor avisen en el grupal, ¿está bien? Y no dejen para última hora sus trabajos, porque si no también la cabecita se enfría y después ya nos olvidamos de cuáles eran los temas y cómo teníamos que realizar, ¿sí? Y vamos a hablar un poco de los planos anatómicos, la movilidad articular o lubricación articular, los estiramientos post-entrenamiento y post-calentamiento también, ¿sí? Ejercicios enfocados según la capacidad física que se vaya a trabajar. Y vamos a hablar de una parte que se conoce como somatotipos, ¿sí? Sus características principales, somatotipos, biotipos, o la forma física en sí que podemos observar de las diferentes contexturas de las personas, ¿sí? Según nuestra distribución también muscular y de grasa, por supuesto. Vamos a hablar un poquito de lo que es, eso entra dentro de lo que es antropometría, ¿sí? Entonces, dicho esto, vamos a arrancar. Si nos adentramos en planos anatómicos y rangos de movimientos, eh, acá pueden observar, ¿se acuerdan que habíamos visto una parte de planos? ¿Sí? Y que les había dejado que de acuerdo al movimiento había un esquema, un gráfico donde decía que si me muevo a la derecha, si hago estocada, si miro de perfil, bajo qué plano se estaba moviendo y sobre qué eje se estaba moviendo, ¿sí? Entonces acá vamos a volver a retomar un poquito esa parte. Pueden observar la muñequita que está, el gráfico que está del lado derecho primeramente. Ahí vamos a tratar de darle ingreso a la compañera. Aquí pueden observar entonces, ahí creo que pude ingresar. Es problema de señal nomás también, chicos. A veces se pone un poco lento, así que con paciencia. Pueden observar que cuando más alejado se encuentra, ¿sí? Perdón, la articulación,
se conoce como proximal o distal. Cuanto más alejado se encuentra el punto de inserción de la articulación del cuerpo, sea hombro, codo, muñeca, y cadera, rodilla, tobillo, tiene esos nombres. Por ejemplo, fíjense la muñequita que está o la imagen que está de perfil, dice plano, sería un plano anterior, en vez de decir de frente, o también se puede decir frontal, posterior cuando nos estamos refiriendo a la parte de atrás, superior cuando hablamos justamente del ombligo para arriba, nos estamos refiriendo justamente eh, a una zona del cuerpo que se conoce como zona superior. Después fíjense en lo que es en la zona del hombro, entre el hombro y el codo. Depende mucho de la zona de inserción articular a lo que nos referimos. Si puede ser cuando es más cercano, ¿sí? Se llama proximal. Y cuando es más alejado o más lejano, por ejemplo, entre el hombro y la muñeca existe un punto de relación que se conoce como distal, ¿sí? Y si fuera entre el hombro y el codo, es un poco más cercano, entonces esto se conoce como proximal, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa entre la cadera, el tobillo y, por supuesto, del ombligo para abajo conocemos a esta zona como zona o miembro inferior y del ombligo para arriba conocemos como miembro superior, anterior, posterior y de acuerdo al punto de inserción de las articulaciones y la unión muscular también, ¿verdad? Y la unión de las inserciones de lo que hablamos la vez pasada, de lo que son a nivel articular, a nivel óseo, a nivel de tendones, muscular, esto se conoce como refiriéndose a lo más cercano o a lo más lejano, proximal o distal, ¿está bien? Después tienen también la imagen al otro lado, fíjense que está sobre un plano transversal, que ese plano transversal la muñequita que está o la imagen que está del lado izquierdo de forma de perfil o lateral, justamente describe sobre este plano, sobre un plano transversal, entonces está dividiendo el cuerpo en parte superior, ¿sí? Y miembro inferior, ¿sí? También tenemos la parte medial, ¿sí? Que es entre la separación de las piernas y la distancia también de separación de los hombros. Tenemos entonces, de acuerdo a esos movimientos, son conocidos como laterales, ¿sí? Movimientos laterales. Después tenemos, marca también el plano frontal. Acuérdense que uno de los planos divide el cuerpo en inferior, superior. Otro de los planos divide en mitad derecho y mitad izquierdo. Y el siguiente plano divide entonces en lo que es anterior y posterior, o sea, de manera frontal y de manera posterior, ¿está bien? Y eso es simplemente lo que está marcando ahí. Del otro lado, ¿por qué es importante conocer estos términos y estas separaciones o este fraccionamiento de las zonas del cuerpo? Justamente para saber hasta qué punto el cuerpo se puede movilizar y qué tipos de movimiento sería el adecuado, ¿sí? Una vez que uno se pone a planificar los ejercicios, de acuerdo también, por supuesto, a la capacidad, el rango de movimiento que tiene cada articulación. Por eso es importante saber si voy a trabajar un movimiento que implica desde el hombro hasta la muñeca o un movimiento que solamente implica desde la muñeca hasta el codo, ¿sí? Y de ahí salen los nombres, chicos, de justamente elevación. Tenemos que saber qué tipos de movimientos se puede realizar en cada zona articular, ¿sí? Hasta dónde puedo llevar el brazo, qué movimientos no puedo hacer con la cadera, qué movimientos sí está permitido para evitar lesionar y estar inventando movimientos. ¿Está bien? Entonces, la imagen que tienen del muñequito, el gráfico que tienen de camisilla amarilla y celeste, ahí tienen los nombres de los diferentes movimientos
que se realizan al empezar o al iniciar una sesión o antes del descuereo de una sesión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a nivel de tronco, ¿qué movimientos podemos realizar? Flexión, extensión. Tenemos también movimientos laterales. Dios mío, esto es mi perro. Si no es una cosa, es la otra. Tenemos flexiones laterales, tenemos también una rotación, se llama, pero realmente sería una semi-rotación nada más, porque el tronco no realiza una rotación completa. Tenemos el movimiento en los hombros de llevar y traer, se llama anteversión y retroversión, que ese movimiento también ejecuta la cadera. Si voy a hacer el famoso a mí que, este movimiento también se utiliza en calentamiento, chicos, porque es para aflojar un poco la musculatura también que va a la espalda y el cuello. Eso se llama elevación y depresión cuando baja. ¿Estamos? Después tenemos con los brazos, por ejemplo, tenemos flexión, extensión, aducción. Acuérdense que tienen uno que es AB y otro que es AD, ¿sí? Uno es abierto o separándose desde el punto medio del cuerpo y el otro sería entonces hacia adentro o acercándose al punto medio del cuerpo, ¿sí? Después pueden observar ahí también que tienen lo que es la flexión y la extensión que se puede realizar desde el punto de la cadera o desde la rodilla, ¿sí? ¿Por qué les digo que no inventen movimientos? Porque hay muchos movimientos que ustedes van a ver y se siguen realizando hasta hoy día, pero no va en función de la articulación y terminamos solamente desgastando o creando una inflamación innecesaria, ¿sí? Igualmente en la pierna pueden observar también, buen día, ahí está la llave, 50.000 de los tigres. Y así. Igual pueden observar también en la zona de lo que es el tren inferior, tienen el movimiento de aducción, abducción, tienen la rotación externa y la rotación interna también. Tienen la flexión y la elevación de rodilla, ¿sí? Y en la parte de los pies tienen la inversión y la eversión cuando se va para afuera. Tienen la flexión dorsal, que es cuando levantamos la planta del pie hacia la rodilla, y tienen la flexión plantar, que sería cuando hacemos punta, ¿sí? Entonces fíjense y vayan utilizando esos términos para que les sea más fácil, ¿no? Es ese doblar tu pie hacia la derecha, doblar tu pie hacia la izquierda, ahora subí y baja, ¿sí? Entonces, sí se puede utilizar punta, talón, no hay problema, pero el término sería dorsiflexión y flexión plantar. Eversión e inversión, después tienen aducción o abducción. ¿Estamos? Y esos son los pequeños términos que tienen que ir ustedes manejando. Entonces, acá pueden observar, siguiendo con lo que son, seguimos con lo que es planos anatómicos. Plano anatómico lo tienen del lado derecho en la imagen, que otra vez simplemente nos vuelve a enmarcar cómo se dividen los planos. Y según el tipo, acá no hay ejes, chicos, acá hay solamente planos. Según el plano, es la división o el fraccionamiento de nuestro cuerpo. Y según ese fraccionamiento es el movimiento que está permitido según la zona articular, el punto de unión, el punto de inserción, ¿está bien? Entonces otra vez ahí tienen plano sagital, plano frontal, plano transversal, ¿sí? Y ahí se vuelve a dividir el cuerpo también. Fíjense que cuando se divide, por ejemplo, tomando de referencia la zona del abdomen y la zona de la espalda, ¿sí? La anterior y la posterior también se puede decir en un plano dorsal y en un plano ventral, ¿sí? Palmar cuando nos referimos también a la palma de la mano y dorsal cuando es justamente la parte superior o posterior de la mano, la zona de arriba, ¿sí? Otra vez ahí tienen la zona superior e inferior, tienen la zona medial y lateral. Medial porque, como su nombre lo dice, parte desde el punto medio, tomando de referencia el ombligo, ¿sí?
Tienen la parte de las articulaciones, la proximal y la distal. ¿Cuál sería la proximal y cuál sería la distal? Que está súper bien marcado ahí. Y también cuando hablamos en un plano transversal se puede hablar del tren superior como un punto craneal y caudal, ¿sí? Ahí tienen bien marcado el dibujito, la imagen, entonces es para que no se confundan y tienen otra vez los planos también. Ahí tienen el plano frontal, sagital, cuál es la división que hace con el cuerpo y cómo uno se refiere cuando está hablando sobre un movimiento sobre un plano sagital o frontal o transversal. ¿Está bien? Del otro lado, fíjense que en un plano sagital, sobre un plano sagital, fíjense el movimiento que se realiza. Cuando yo analizo esa elevación de rodilla o eso sería una elevación de rodilla, ¿sí? Eh, Sin hacer la extensión, ¿verdad? Es solamente elevación de rodilla o elevación de muslo. Yo lo estoy observando en un plano sagital y fíjense el movimiento o cómo se ve biomecánicamente analizando cuál sería y cuántos grados de movimiento permite esta zona de la cadera, ¿sí? Ahí tienen también enmarcado que está muy chiquito la primera imagen de arriba, como pueden observar, el movimiento de una elevación de muslo o elevación de rodilla se mueve sobre un rango, sobre un radio de 120 grados, ¿sí? Entonces ahí fíjense todo lo que implica, fíjense que ahí está el hueso, ahí está la inserción a la cadera, la musculatura también que trabaja y de qué manera se ve ese movimiento, ¿sí? Cuando llevo al frente y elevo la pierna sobre un eje de 120 grados, pero cuando hago la extensión, fíjense, ahí también están enmarcados los músculos principales, ¿sí? El recto femoral, el psoas mayor, ¿sí? Y los ligamentos, por supuesto. Cuando hago esa extensión, ¿sí? Para atrás, cuando devuelvo la pierna hacia atrás, ese movimiento solamente me da hasta 20 grados, biomecánicamente estudiando y analizando, por supuesto, estos movimientos, ¿sí? Después tienen sobre un plano frontal cuando hacemos el movimiento de abertura de pierna, ¿sí? Cuando hacemos la aducción y la deducción, ¿sí? Ahí también tienen entonces marcado cuál es el movimiento y hasta cuántos grados sería lo ideal, lo regular aparte, lo normal por supuesto, estamos hablando de personas que realizan movimientos comunes y corrientes, ¿sí? No estamos hablando de personas que son súper elásticas, que trabajan en base a la elasticidad o la flexibilidad, ¿sí? Entonces acá tienen el movimiento de aducción, fíjense que tiene un rango de movimiento o se mueve sobre 40 grados nada más, ¿sí? Y cuando regresa la pierna para cruzar al frente o cerrar la pierna, tiene nada más unos 25 grados de movimiento, de amplitud de movimiento, ¿sí? Y abajo tienen cómo se ve la zona de la articulación de la cadera, ¿sí? En un plano horizontal. Fíjense que pareciera una bisagra, ¿verdad? ¿Sí? Y fíjense cuántos movimientos y cuánta articulación, cuántos tendones y cuántos músculos están implícitos. Y esto entonces sería ver el movimiento desde mucho más adentro. Fíjense cuál es el rango de movimiento que tiene exactamente esa zona de la cadera para una rotación interna, ¿sí? Es de 35 grados. Y eso estamos hablando ya a nivel de huesos, ¿sí? De articulación. Y la extensión o la abertura lateral desde la zona de la cadera, visualizando desde el punto de inserción, serían 45 grados, ¿está bien? Lo que es hacia afuera y lo que es hacia adentro, hasta qué punto puede rotar, ¿sí? Entonces es importante saber qué músculos trabajan, qué músculos se activan y qué articulaciones están implícitos dentro de cada movimiento. No es solamente que estamos hablando de una cuestión muscular y no es solamente de exigir el movimiento, ¿sí? No porque acuérdense que cada persona también hay personas que son que se conoce como hiperlasitud, ¿sí? Que son como
flexibles también, ¿sí? Y hay otros que tienen un problema a nivel de tendones o a nivel articular, ¿sí? Que tienen una hiperextensión que tampoco es lo ideal y hay que saber qué musculatura hay que trabajar para volver a compensar ese desequilibrio, porque es un desequilibrio que puede ser a nivel muscular, más a nivel muscular, tendón y de cartílago, ¿está bien? Y eso, chicos, por un lado. Acá tienen las famosas posturas, vamos a acostarnos, vamos a tirarnos boca arriba, boca abajo, sí, bueno, a partir de ahora entonces, cuando la espalda, la cabeza, el omóplato, los codos, el sacro y los talones estén apoyados, esa posición se conoce como decúbito dorsal. ¿Por qué? Porque viene de la zona, estoy apoyando más la zona de la espalda. Cuando necesito que la persona, el alumno, se coloque de forma lateral, este se llama decúbito lateral y fíjense cuáles son los puntos que están en apoyo, ¿sí? Y cuando tengo que acostarme boca abajo, este es conocido como decúbito prono, ¿sí? Va apoyado la frente, ¿sí? La zona del pectoral, la palma de las manos, las rodillas y los dedos de los pies, ¿está bien? Del otro lado tienen la imagen otra vez de algunos movimientos más específicos que se realiza por zona, ¿sí? Entonces, fíjense los movimientos que pueden realizarse desde el hombro, por ejemplo. El hombro realiza un movimiento completo, ¿sí? Que puede ser, ese movimiento se llama circunducción, que puede ser al frente o hacia atrás. Después realiza el movimiento de abrir y cerrar, que es el de aducción y abducción. Y también tenemos solamente la extensión del antebrazo desde el codo, que eso se llama flexión y extensión del antebrazo o del codo, ¿sí? Después tienen la palma de la mano o desde la muñeca, porque la articulación implicada es la muñeca, ¿sí? Principalmente, acuérdense que es pronación y supinación, ¿está bien? Abrir y cerrar los dedos también se conoce como aducción y abducción. Y en la zona de la cadera o las piernas también tenemos una rotación media o una rotación lateral, ¿sí? No es rotación completa, ¿sí? Es una rotación media. Se van a aburrir de los dibujitos, hoy les cuento, pero no está tan extensa la clase. Movimientos articulares específicos por zona, seguimos con esto, qué es lo que se puede hacer según las zonas del cuerpo. Ahí tienen otra vez bien específico, bien marcado, dónde empieza el movimiento y cuál es el nombre del movimiento. Entonces tienen otra vez aducción, ¿sí? Tienen también la rotación lateral y medial del antebrazo que también se realiza o desde el codo también, ¿sí? Este movimiento también cuenta, ¿tá? Tienen entonces flexión y extensión del antebrazo, tienen una rotación lateral del brazo, que también se puede hacer, puede ser una rotación medial del antebrazo solamente, aducción y abducción de la pierna, tienen una rotación lateral y medial también de la zona de la pierna, una extensión y una flexión completa desde la cadera, y ahí tienen otra vez la imagen también de lo que se puede realizar desde el tronco, incluido el cuello, que es una flexión y extensión también. La elevación y la depresión del hombro, después tienen la elevación y la extensión o la flexión y extensión del antebrazo, la extensión y la flexión desde la muñeca, ¿sí? Y la pronación y supinación desde las manos, ¿sí? Fíjense que también en la parte de la quijada o la mandíbula, sí, tienen una protusión o retracción, también se llama el movimiento que es de esta zona, que corresponde a esta zona, que eso no vamos a hacer, ¿verdad? En el calentamiento. Después tienen la flexión y la extensión desde la zona de la rodilla o el muslo. Y tienen la circunducción también del tobillo, que puede también hacer este movimiento completo. La inversión y la eversión, que es del tobillo también, y la dorsiflexión y la flexión plantar, que es hacia abajo, ¿está bien? Y ahí tienen el muñequito más sencillo, cuáles son algunos movimientos que se pueden realizar. De un lado tienen los nombres y del otro lado tienen los movimientos que se pueden realizar.
¿Por qué les voy a insistir en esto? Porque la próxima clase ya les toca a ustedes realizar el calentamiento, la movilidad articular y, por supuesto, el estiramiento con la terminología correspondiente, ¿sí? Y, por supuesto, esto tiene un orden también, chicos. Puede ser de arriba para abajo o de abajo para arriba, pero tiene que tener un orden lógico. Yo no puedo hacer el calentamiento en el tobillo y después paso al cuello, y del cuello paso a la cadera, y de la cadera paso otra vez al codo, ¿sí? Entonces traten de darle un orden. Y ya les voy a ir explicando más o menos de cuánto es el conteo, porque acuérdense que tenemos un tiempo de entre 8 a 10 minutos para hacer un buen calentamiento. Dentro de ese calentamiento ya entra la movilidad articular, ¿sí? La activación y el estiramiento, ¿sí? Bueno, ahí tienen entonces también los movimientos que se puede realizar con el cuello y la extremidad inferior, algunos que otros movimientos. Vamos a quedar acá, voy a grabar, me dan 5 minutos y volvemos. Cristina va a ingresar ahora. Cristina, vamos a volver a ingresar en 5 minutitos, 5 minutitos, por la misma, otra vez en la misma sesión o en el mismo link, ¿está bien? Y vamos a arrancar otra vez de lo que es la movilidad articular o la lubricación articular para el calentamiento y cuál sería el orden ideal y correcto de acuerdo a lo que vayan a realizar en la sesión de entrenamiento. Si voy a usar todas las partes del cuerpo, por supuesto, tengo que preparar, porque esto es una preparación del cuerpo justamente. Hola, Cristina. Hola, ¿cómo hago? Vení, poneme. Vamos a volver a ingresar. Voy a darle ahora una pausa porque no es, esta es mi sesión nada más. Y Hola, profe, buen día a todos. buen día. Ella está. Vamos a ingresar en un ratito, Cristina. Acá le voy a dar una pausa, un corte y volvemos. ¿Está bien? Si volvés a ingresar por el mismo link nomás, dame 5 minutitos y ya les aviso en el grupo, ¿sí? Bueno, chicos, entonces vayan, tomen agua, preparen su tereré y ya volvemos por el mismo canal. Esperen que... ujú.